hace allí Cecilia es hablar sobre la violencia que vivía por parte de su pareja. Su pareja es otra persona conocida, muy conocida. Es Nacho Levi, referente de la Garganta Poderosa, ¿no? Un movimiento social muy conocido, con un laburo muy interesante en el movimiento social. Bueno, Nacho Levi era su pareja. Cecilia se dice que le costó mucho darse cuenta de la violencia con la que convivía, con todos esos mecanismos que Nacho Levi desataba sobre ella para hacerla sentir culpable, para hacerla sentir poca cosa, para desgastarla emocionalmente, bueno, una serie de cuestiones. Y esto desató una cuestión que lo hemos charlado aquí en el programa, que nos parece interesante desandar, porque se desprenden preguntas, por ejemplo, algunas que hemos escuchado y que Cecilia se lo ha mencionado mucho, es ¿cómo puede ser que te pase a vos que sos sexóloga y psicóloga? ¿Cómo no lo viste? ¿No? Sí, primero cabe destacar que el cuestionamiento recae sobre nosotras siempre, históricamente y sistemáticamente. Cada vez que alguna de nosotras se atreve a hablar y a dar testimonio de algún tipo de violencia de género recibida, que puede ser desde algo muy evidente, como pueden ser golpes o violaciones o vejaciones corporales, a algo más cotidiano y como base de la violencia de género en la violencia simbólica, como es el caso de Cecilia. Siempre recae sobre nosotras el cuestionamiento de por qué no hablamos antes, por qué no nos fuimos, por qué no nos dimos cuenta. En el caso de la licenciada C, lo que se le suma es el hecho de su profesión. Al ser psicóloga, recae sobre ella también el prejuicio y la presión de por qué no se dio cuenta antes de esta situación. Insisto, ir contra la víctima, revictimizarla a ella, en vez de hablar de lo que tenemos que hablar, que es este varón ocupando un rol político y social, siendo la cara visible de un espacio político importantísimo como es la Garganta Poderosa, que por detrás tiene a cientos de mujeres trabajando en las villas, sosteniendo, sobre todo en este contexto de crisis económica, sosteniendo a cientos de familias, pero que por supuesto quedan invisibilizadas detrás de lo personal de tener una cara visible que siempre o casi siempre termina siendo un varón. Y algunas veces nos terminamos enterando que tiene muy aceitado el discurso sociopolítico y económico, pero que en la cuestión de género no solamente hacen agua, sino que terminan siendo unos violentos encubiertos. Sí. Bueno, nos parecía un buen disparador para hablar de estos tipos de violencia que no son tan evidentes, ¿no? Que están ocultas, que se normalizan, que persisten en el tiempo, que se hacen parte de un proyecto de pareja, que se mete en esa casa que compraron juntos, en ese auto que comparten, en los hijos, en ese proyecto a futuro, ¿no? Y entonces ahí se va enquistando y se va haciendo cotidiano y es difícil detectarlo, ¿no? Y parece, de repente, ser parte de la normalidad. Entonces, podemos mirar a nuestros costados muchas mujeres que están viviendo esta situación, con la que conviven a diario, y si estas cuestiones hacen prender alguna alarma, hacen decir, che, a ver, ¿a mí qué me pasa? ¿Qué me pasa con esto? Me parece que es un poco la idea de esto, ¿no? No vamos a hablar de Cecilia C. y Nacho Levi específicamente, vamos a hablar de esto, de esa violencia que no es tan evidente y con la que se puede convivir durante muchos años. Por eso ya nos vamos a ir al teléfono para saludar a Manuela Bravo. Ella es psicóloga, también es docente, es acompañante terapéutica y sexóloga clínica y tiene una diplomatura en género y violencia de género. Bueno, Manuela tiene todos los cuadros. Ya le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo en el programa. Manuela, bienvenida, muchas gracias. Te saluda Sol y José por aquí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Manuela, por prestarte un ratito para hablar. Vengo a participar por el vino. Muy bien, eso también. Al final te anotamos. Después vemos si la suerte está de tu lado. Bueno, Manuela, entiendo que esto que ahora estamos tocando, viste que la dinámica de los medios tiene que ver con cuestiones anecdóticas que pasan. Bueno, son dos personas conocidas, explota mediáticamente la temática y hacemos, si se quiere, una bajada local, pero vos por tu profesión y por tu formación, imagino que medio que todos los días ves esta cuestión de esta violencia que está presente todo el tiempo, durante años, que se enquista y que se hace tan cotidiana que parece ser invisible, ¿no? Pero bueno, cada tanto
Sí. Cada tanto se hace Absolutamente. insostenible, Primero, ¿no? me gustaría mucho decirles que es importante que no nos puntualicemos en las personas en este caso, Claro, que esto que dijeron adelante no hablemos ni de ella ni de él puntualmente, sino que totalmente. esto funcione como un disparador. Es la primera responsabilidad en cuanto a lo comunicativo, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, esto de no hablar de ella porque no sabemos. La verdad es que no sabemos y que el recorte que hay tiene que ver con lo que ella quiso publicar y hasta ahí. Digo, no Ujú. tenemos su autorización para opinar sobre su realidad ni para hacer conjeturas. Sí me parece muy importante que vuelva a ser un tema eh, que vuelve a ser un tema que siempre es actual y siempre parece que hace falta seguir hablando eh, sobre todo en relación, o por lo menos lo que yo pensaba en compartir hoy en cuanto a este tema, es esta idea de lo que nos cuesta integrar la idea de que una persona que hace el bien o que aparentemente hace el bien también puede ejercer la violencia de género. Y eso es algo que a la construcción colectiva y a las creencias que tenemos nos es muy difícil. Empezamos a cuestionar esto que decía Sol recién, empezamos a cuestionar, bueno, y sus compañeras de agrupación, bueno, y ella y su profesión, y empezamos a cuestionar todo el entorno porque lo difícil es integrar que estamos hablando de la misma persona Ujú. que un violento, que existe un violento en todos lados. Digo, no hay partido político que no haya tenido un violento, no hay club que no Totalmente. haya tenido un violento, Sí. no hay espacios en donde no haya una persona que ejerza algún tipo de violencia, un varón que ejerza algún tipo de violencia, porque todavía no existe el cuestionamiento hacia adentro, digo, el cuestionamiento intragénero. Digo, ¿cómo puede ser que todos estamos observando que hay situaciones de violencia, pero los varones todavía no se lo pueden preguntar a sí mismos? O ven la violencia como lo que ejerce Sí, sí, el sí, otro varón. sí. Digo, esto lo observo un montón en los discursos, en general de los varones, también de las mujeres, pero vamos a hablar especialmente de los varones, de esto de decir, bueno, no, yo no lo hablo con mis amigos porque mis amigos no son así. Nosotros no somos así, entonces el violento es el que está en la otra esquina, en la otra cuadra, en el otro espacio, y nunca es el que está acá al lado. Lo podemos decir nosotras como mujeres, lo podemos decir como profesionales. Sí, y asimismo, Manuela, en esto de cubrirse y de quedarse tranquilos con que ellos no son los violentos, se naturalizan un montón de violencias dentro de grupos de varones y dentro de vínculos sexoafectivos donde participan varones heterosexuales. Muchísimas violencias cotidianas, como las que venía mencionando José, de pronto no se ven como violencia. Claro. Exacto, de encubrirse y yo te diría un paso más, de no registrar ¿Qué es que las violencia? acciones que están ejerciendo son violentas. Ah, De creer que esto, bueno, pero no es violento lo que estamos haciendo. No es violento, no sé, se me viene esta idea, pero la podemos vincular. No es violento, o sea, hace unas semanas tuvimos difundido un video de dos varones matando a un animal. No hubo registro de que eso era violento. O sea, esos dos chicos pensaron que eso no era violento. Claro. O no hubo un registro de que esa conducta, no es una cuestión cognitiva, digo, no Ujú. es una cuestión de que ellos no sepan que eso está mal, pero qué es lo que se juega en las masculinidades, que esto está habilitado y que eso no está mal, pero si estas personas ven violencia en otro lado, estoy segura que dirían que esto es violento. sí. Y hay cuestiones que están absolutamente naturalizadas y que incluso se confunden un poco con el amor y que tienen que ver con revisar a quién seguís en Instagram, quién te puso me gusta, revisarte el teléfono, que es incluso un delito. Está súper normalizado eso. Se fue a bañar, le agarré el teléfono, se lo revisé y en el revisar a ver si tiene una charla con otro tipo, también lee que habló con la madre, que habló con el hermano, con la hermana, con el jefe, con esto y con lo otro. Digo, es una violación a la privacidad total. O puede ser la violencia económica, ¿no?
no sé, medir o fijarse en dónde está gastando la guita, Sí. o en limitarla económicamente para que no pueda salir con amigas, qué sé yo. Sí. Tiene un montón digo, la violencia puede estar en cuestiones absolutamente cotidianas y que, aunque sean cotidianas, son violentas. Que Incluso, son chiquitas, que sí, por ahí uno no piensa en lo violento, se piensa como una piña, Claro. y no es necesario pegar una piña para poder ver que hay situaciones que son violentas Sí. y que van siendo como erosionan, sí. pequeñeces, como la gotita que erosiona Claro, la piedra, y que eso va cambiando, por supuesto, el mecanismo de la dinámica de ese vínculo, cualquiera, digo, puede ser entre familia, entre pareja, entre amigos, pero esta idea de no tiene que ser algo grave para que esté mal, y a la vez, esto que es un poco lo que a mí me gustaba como para plantear, que quien ejerce violencia de género también tuvo buenos gestos. Es una persona con la que vos compartiste seguramente muy buenos momentos, momentos de Claro. amor, una persona que Sí. te dijo que te ama, una persona que te cuidó, en algún momento te ofreció amparo, te ofreció contención, y eso integrarlo con alguien que ejerce violencia es muy complicado, Claro, qué porque buen punto venimos con ese, esta idea de que el malo es malísimo. Que Claro. es excelente Y el también, punto, ¿no? Pensamos en un villano como alguien de una película y sin Exacto. embargo es cualquiera de nosotros que elegiste tener un hijo, elegiste comprar algo en común, elegiste cenar, elegiste ir de vacaciones, de hecho, convivir, ¿no? de hecho la licenciada la licenciada C, ya hoy hablando desde su rol como psicóloga y como referente en la psicología, planteó en una historia de Instagram un concepto conceptualizó el abuso emocional, y ella dice que el abuso emocional es íntimo, intencional e intermitente, y en esto intermitente ella aclara el hecho de ser encantador y al mismo tiempo hacer daño. Esto que vos estás planteando, Exacto. Manuela. Exacto. La intermitencia. O sea, piensen en esto. Claro. Nosotros venimos pensando de que la persona que es mala es mala todo el tiempo, y todo el tiempo te va a estar dando muestras y razones para que vos pienses es mala y andate. Y en realidad hablamos de cuestiones muy pequeñas que, por supuesto, que en la medida en que el agresor va ganando poder, va escalando. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, que empiezan siendo, en general, empiezan siendo cuestiones que uno pasaría por alto con el razonamiento, con esto de decir, bueno, debo haber sido yo, o debe haber sido mal humor, debe haber sido que justo. Vieron esto de justificar, que también tiene que ver mucho con el posicionamiento en general en cuanto a los varones violentos, esto es decir, bueno, ¿y dónde estaba la madre? ¿Y dónde estaban las amigas? ¿Y cómo nadie la ayudó? ¿Y cómo nadie lo vio? Y bueno, y la persona que ejerció violencia, ¿cómo no pudo registrar que estaba ejerciendo un acto de violencia o de poder? Digo, también usemos esta palabra, la violencia de género tiene que ver con el poder, no tiene que ver ni con los celos, ni con el amor, ni con no poder controlar. Vieron que está mucho esto de, bueno, no puedo controlar la pasión y le pego a algo para no pegarte a vos. Bueno, Qué interesante eso, ¿no? Cómo la violencia, no, digo, una persona puede ser violenta sin estar focalizando esa violencia sobre la otra persona, ¿no? Puede ser violento con bueno, ajeno, eso puede ser fue algo violento que en el llevó trabajo, en el años. tránsito. Claro, digo, la violencia no necesariamente Eso fue tiene algo que que estar... llevó años, esto es algo que llevó años estructurar desde la perspectiva de género, el decir, che, bueno, pero no, a mí nunca me pegó. Esto lo Claro, hemos escuchado mucho y lo seguimos ya, escuchando. obvio. No, no es violento porque nunca me pegó. Sí, sí, Y escuchás de fondo, che, pero pará, vienen pasando un montón de cosas. claro. Sí, un montón Bueno, de le pego alarmas, a de la pared para alertas. no pegarte a vos. Demostrarte lo que te puede llegar a ser, ¿no? Y que, Manuela, Sí, aunque sea en tentativa, digo, Sí, 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 aunque sí. no te pegue nunca. Claro.
¿Cuánto más entra en juego y dificulta tanto para la víctima poder visibilizar justamente que es víctima de violencia de género y poder salir de ahí, como para también al resto de la sociedad acompañar a esa persona? ¿Cuánto más se juega cuando estamos hablando de varones, como este caso particular, que tienen poder, que tienen visibilidad en la sociedad, que tienen una buena imagen, así sea en una comunidad como la de Bahía Blanca, teniendo algún rol público? Sí, siendo un político, un dirigente. Por ejemplo, sí, o un médico reconocido. Sí, obvio. Claro. ¿Cuánto bueno, más mucho que... más. Digo, la posición masculina en general es una posición de más poder por estar posicionado el género femenino como secundario. Digo, esto es una cuestión histórica y, y también tiene que ver mucho con que el manejo de lo económico en general lo tienen los varones, las posibilidades laborales en general la tienen más los varones. Me van a venir a decir, bueno, pero hay mujeres en todos lados. Bueno, sí, pero observemos quiénes están en lugares de mando, observemos quién, digo, aunque sea en lo micro, en una familia, quién maneja el dinero, quién gana más, Claro. quién tiene, estas son cuestiones de poder, digo, por más que sea una cuestión de poder, no implica que el que tiene el poder tiene que usarlo de manera negativa, digo, porque también tenemos esto. A mí me parece muy interesante el cuestionamiento hacia los varones de que puedan pensar por qué el poder los emborracha. Digo, ¿por qué no pueden manejar el poder que tienen para hacer algo que esté bueno? Digo, para tratar bien a los demás. ¿Qué pasa con esto de que el que tiene más poder tiene que aprovechar este poder e imponerse para tener a alguien subordinado? Sí. Qué interesante esto que planteabas, Manuela, de cómo sí, la violencia se hace tan parte de lo cotidiano que los dejamos de ver, ¿no? Eso Claro, es tan evidente. por eso nos llama la atención las mujeres violentas. Por eso hay toda una escenificación en los medios de cuando una mujer es violenta. Sí. Es tremendo y es terrible porque es lo que se piensa como distinto. Claro, porque que un varón sea violento dislocado de la realidad, ¿no? Bueno, más. Un varón violento, bueno, claro, uno más, ya lo vimos. Sí. Bueno, Manuela, la verdad que es súper interesante poder charlar con vos. Me parece que esto tiene como muchos capítulos o muchas capas. Ahora justo estamos tocando una, pero la violencia es tan compleja, ¿no? También la repetición, ¿no? En por qué encontramos con que se le cae a la mujer que vuelve a ese vínculo violento y vuelve a ese vínculo violento y se le cae a la mujer, ¿no? De por qué volvés ahí, por qué no te lo replanteaste. La banalización también de esto, ¿no? Perdón que te interrumpa, sí, que se vuelve algo tan cotidiano que nos resulta hasta poco interesante por momentos. Sí, se naturaliza completamente. Exacto, se vuelve banal, se vuelve cotidiano, se vuelve parte del escenario. Y también hay una cuestión que se está intentando romper, creo yo, en los últimos años de esta última ola feminista, que es salir de la esfera de lo privado, ¿no? Durante muchísimos años todas las cuestiones referidas a la violencia de género se intentaban apaciguar o se intentaba desligar de responsabilidades tanto al Estado como a lo que nos quepa a nivel individual a cada ciudadano y ciudadana, con el hecho de, bueno, es algo de la esfera privada, es algo de la vida privada de las personas. Entender esto de que lo íntimo, lo privado también es político, entonces también adquiere relevancia pública. Absolutamente, y esto, decir que el Estado ni los organismos están preparados para recibir este tipo de violencia porque las instituciones están formadas por personas y las personas tienen esta postura y estas creencias en cuanto al enjuiciamiento siempre de la mujer, de por qué no denunciaste antes, de por qué no viniste. Durante muchos años la propuesta fue denunciar, tenés que denunciar, y después nos dimos cuenta de, pero ir a denunciar es el doble de violento. Sí. Digo, acá estamos hablando de que se termina cuestionando, bueno, si es profesional, si es inteligente, cómo es que le pasó. Y bueno, sí, no puede ser dueña de las conductas de la otra persona, ni puede hacerse responsable de estar atenta todo el tiempo. Nosotros hablamos mucho del impacto que genera en la salud mental
esta hipervigilancia que terminamos teniendo las mujeres de tener que estar atentas nosotras a regular esta violencia de los varones. Tenés que estar todo el tiempo pendiente, bueno, y vos tenés que darte cuenta y tenés que estar atenta. Me parece que está bien que una tenga las herramientas y la información, Obvio. pero también hacia los organismos, hacia el Estado, nunca estuvieron a la altura. O sea, esto hay que decirlo. Hoy muchísimo menos, ¿no? Pero nunca han estado a la altura de la formación. Todavía tenemos jueces que no han hecho formación en género. Hay una ley que dice que tienen que estar formados y no lo hacen y siguen ejerciendo sus cargos y siguen cobrando los sueldos. Sí, y dando Cuando es veredictos. una ley, Y dando la ley veredictos Micaela, que los obliga a estar formados. Bueno, esa es la postura frente a la Sí, violencia de género. las deudas son infinitas, ¿no? Evidentemente. Infinitas. Manuela, En el medio, nosotras tenemos que ser las que nos damos cuenta, ¿no? sí.